Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 9, pero no en este momento, solamente téngalo ahí listo y ponga una marca en su Biblia. Vamos a utilizar este pasaje para comprenderlo en esta mañana, pero va a ser más adelante. Y si ya lo tiene, reitero, ponga ahí una marca y vamos a comenzar la predicación de esta mañana con una oración. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por esta semana que estamos iniciando, por este día. Sobre todo gracias porque nos permites estar aquí en tu casa para poder escuchar de ti y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí presentes. Si alguien más todavía viene en camino, tráelo con bien. Por los hermanos que hoy no pudieron acompañarnos por diversas circunstancias, si tú las conoces, te pedimos que los protejas, que los guardes, que bendigas, que restaures y guardes su salud. Y en tus manos están protegidos, Señor. Y en esta hora, los que estamos aquí, te queremos pedir que tu palabra nos llene, nos inunde, nos enseñe. Yo personalmente quisiera pedirte que me ayudes, por favor, a compartir de manera correcta y adecuada el mensaje que tú tienes para nosotros. Que yo sea un instrumento correcto para poder compartir con mis hermanos tu palabra. Y que todos nosotros en esta mañana seamos bendecidos por el poder de tu palabra. Por tu palabra, Señor, que se convierta en viva y eficaz en nuestras vidas. Te pedimos esto, por favor, en esta hora, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y como les decía, si ya tiene ahí en su Biblia ubicado el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 9, no lo pierda. Y quisiera comenzar en esta mañana hablándoles acerca de una situación que se vivía en la época del Señor Jesús. Debemos recordar que cuando el Señor Jesús vino al mundo, esto es aproximadamente en el año cero de nuestra era, o lo que se conoce como el año cero, Él vino, o Él pertenecía a la nación de Israel. Y en esa época, en la época en que el Señor Jesús tuvo su ministerio aquí en la tierra, la nación de Israel estaba dominada por lo que se conocía como el Imperio Romano. El Imperio Romano fue un imperio que se dedicó a conquistar diferentes provincias, diferentes lugares, y fue un imperio bastante extenso, no tanto como algunos imperios anteriores a ellos, pero fue un imperio bastante grande. Y durante la época de ese imperio se formó lo que se llegó a conocer como la Pax Romana o la Paz Romana. Y es que ellos llevaban su cultura, llevaban su gobierno a las diferentes provincias que ellos iban conquistando, y a eso es lo que a ellos le llamaban la paz romana. Y durante ese dominio romano sucedía, o eso implicaba que, por ejemplo, en Israel, donde el Señor vivía, o de donde el Señor era más bien, los romanos tenían control sobre las cuestiones jurídicas y administrativas de Israel. Es decir, la gente de Israel, el pueblo de Israel, le rendía cuentas a Roma. De hecho, había un procurador romano siempre se establecía en un lugar o en cierta provincia, en cierta zona geográfica, y había soldados, y los soldados y el procurador tenían que imponer orden, y ellos daban cuentas a Roma. Eso también implicaba que los romanos, para poder mantener el control, permitían ciertas formas de gobierno local. Para retomar el ejemplo de Israel, por ejemplo, a Israel se le permitía tener un rey. Recordemos que en la época del rey tenían al rey Herodes, que no era un rey muy popular, ni era un rey bien visto. De hecho, no se le consideraba como un rey oficial, pero era un rey que tenían los judíos. También, para mantenerlos en paz o relativa paz, los romanos permitían que se continuara el uso del sacerdocio. Debemos recordar que para los israelitas todo este asunto del templo y del sacerdocio era bastante importante en su vida cotidiana, y para lograr mantener la paz, los romanos decidieron que se podía continuar con el uso del sacerdocio. Y finalmente también el pueblo tenía una forma de gobierno religioso que se le denominaba el Sanedrín, que estaba compuesto por unos 70 fariseos, bueno, no solamente fariseos, sino unas 70 personas, entre fariseos, saduceos y sacerdotes, y ellos eran el gobierno religioso del pueblo. Entonces, para apaciguar las cosas, para llevar un buen gobierno, los romanos permitían que tuvieran un rey, que tuvieran sacerdotes y que tuvieran al Sanedrín, pero estaban controlados por el gobierno romano. Y había una cosa más que tenían los romanos: injerencia en el gobierno de los judíos. Los judíos estaban obligados a pagar impuestos al Imperio Romano.
Y sobre este último punto de los impuestos, los romanos, para poder lograr que los impuestos se pagaran, lo que hacían es que contrataban a gente local. Había como una licitación, por decirlo de alguna forma, donde la gente compraba la licencia para poder cobrar los impuestos. Es decir, yo iba con el gobernador o con el procurador y le prometía que le iba a pagar cierta cantidad de dinero si él me daba la licencia para que yo cobrara los impuestos. Entonces esa promesa de pago, si le convenía al procurador y al Imperio Romano, funcionaba de la siguiente forma: pues le daban la licencia o la oportunidad a esa persona que cobrara los impuestos. Así que por esta situación del cobro de impuestos, porque yo no sé a ustedes, pero creo que a nadie le gusta pagar impuestos. Claro, los pagamos, somos responsables, o al menos eso espero. Pagamos nuestros impuestos en cuanto al gobierno los solicita, pero no sé si a usted le gusta pagar impuestos. Y creo que desde esa época a nadie le gusta pagar impuestos. Por esta situación, ser cobrador de impuestos en la época del Señor Jesús implicaba una vida que no era muy agradable, digamos, para el sujeto que desempeñaba ese papel. Si bien es cierto que tener ese trabajo dejaba una generosa ganancia, porque para eso se metían a ser cobradores de impuestos, porque tenían un buen salario, una buena ganancia económica, también incluía el ser mal vistos por la sociedad. Se les excluía, se les separaba al publicano de las cuestiones religiosas, no se le permitía muchas veces un acceso al templo, lo veían mal, hablaban mal de él, lo ofendían, lo insultaban, se le veía incluso peor que un gentil. Recordemos que para los israelitas un gentil era una persona que no era del pueblo de Israel, y los gentiles para los israelitas eran mal vistos. Eran gente ceremonialmente impura, no eran del pueblo elegido. Es decir, un gentil para un judío era una persona de menor categoría. Y un cobrador de impuestos estaba por debajo de un gentil. De hecho, se les llegaba incluso a comparar a los publicanos, a los cobradores de impuestos, como perros de la calle. Así se les llamaba, no eres más que un perro, se les decía a esos hombres. Entonces, si se da cuenta, no era un trabajo muy lindo que digamos el ser un cobrador de impuestos. Dentro de estos publicanos o cobradores de impuestos existían básicamente dos tipos. Estaban los de mayor categoría o de mayor alcance. Ellos generalmente contrataban a otros para que fueran cobradores de impuestos. Ellos tenían control o tenían cargo sobre grandes porciones geográficas. Se les daba la licencia sobre ciudades grandes. Y para lograr pues recabar todos los impuestos necesarios, lo que hacían ellos era que subarrendaban o contrataban a otros cobradores de impuestos. De este tipo de cobradores de impuestos de ciudades grandes era, por ejemplo, Zaqueo. ¿Se acuerda de Zaqueo en la Biblia? Lo vimos hace algunos meses atrás. Zaqueo era de este tipo de cobradores de impuestos de ciudad grande, que tenía varios empleados o varios cobradores de impuesto a su cargo. Zaqueo era más o menos de esos. Y estaban después los de menor rango, los subcontratados. Generalmente ellos eran los que estaban en las plazas, los que tenían su mesa de cobrador de impuestos, los que estaban en los caminos para cobrarle a la gente que estaba en las intersecciones. Digamos que eran los cobradores de impuestos de a pie. Ellos estaban ahí de primera mano, ellos se encargaban realmente de hacer la recaudación de forma personal, cara a cara. A ellos se les pagaba el impuesto, ellos recababan, ellos juntaban el dinero y luego se lo entregaban al cobrador de impuestos de mayor rango. De este tipo de cobrador de impuestos de menor rango, de los que estaban trabajando directamente con las personas, se trataba de este tipo de cobrador de impuestos de Leví, que también es conocido como Mateo, y que llegaría a ser discípulo y apóstol del Señor, y de quien vamos a estar hablando en esta mañana. Ahora sí, si tienen su Biblia, por favor, Mateo 9, versículo 9, dice de esta manera: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Este Mateo también, su nombre real era Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo 9:9. Ahora bien, cuando leemos este relato, yo no sé ustedes, pero cuando solemos leerlo, también solemos pensar que Mateo de la nada, así como así, siguió al Señor.
Y lo cierto, la verdad es que las decisiones para seguir al Señor de la nada, las decisiones de un día para otro, de momento, de instante, rara vez suceden. No es algo común, no es algo que la gente simplemente de la nada decida dejar todo, decida dejar su vida, decida dejar todo lo que tiene para seguir al Señor. Eso regularmente no sucede. Y cuando llega a suceder, generalmente son reacciones emocionales, son situaciones del momento, pero como el Señor también lo enseña, esas reacciones emocionales, esas cuestiones que son decisiones de momento, son de corta duración. El Señor lo explica, de hecho, en la parábola del sembrador. No vaya para allá, en Mateo también, pero en el capítulo 13, versículo 20 al 21, tal vez usted recuerde la parábola del sembrador. Y cuando el Señor posteriormente explica la parábola, recordemos que habla de una persona que está sembrando y que la semilla cayó en diferentes tierras. Y cuando explica de una de las tierras en la que cayó la semilla, dice lo siguiente, Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, como les decía, el mismo Señor reconoce que hay situaciones emocionales en las que alguien de repente viene a un culto, escucha una palabra a través de un canto bonito y de repente dice, sí, yo voy a seguir al Señor, voy a dejar toda mi vida pasada, voy a dejar todo lo que era y voy a seguir al Señor. Y sí existen ese tipo de reacciones, pero aquí el mismo Señor lo dice que muchas veces son reacciones emocionales, que quizá duren 1 o 2 semanas o un mes, medio año, pero al final del día, como dice aquí también el Señor, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las aflicciones, cuando viene el momento de la verdad, ellos simplemente se apartan. ¿Por qué? Porque su reacción, su decisión fue meramente emocional. No obstante, este no fue el caso de Mateo. Él no decidió simplemente de momento, por alguna emoción de las circunstancias, levantarse de la mesa de los impuestos y seguir al Señor. Esto no pasó así en la vida de Mateo. Esta decisión la fue tomando Mateo al parecer poco a poco. Él fue viendo las circunstancias, él fue conociendo, escuchando acerca del Señor y fue tomando la decisión de a poco. Y vamos a ver, para esto vamos a ver lo siguiente, para entenderlo mejor, debemos recordar que estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Y pregunta para ustedes, ¿quién escribió el Evangelio de Mateo? ¿Cómo? Mateo. ¿Quién escribió el Evangelio de Mateo? Pues Mateo. Entonces, ¿cómo es posible que Mateo recién aparezca hasta el capítulo 9 de Mateo? Porque estamos leyendo el Evangelio de Mateo y Mateo aparece hasta el capítulo 9 de Mateo. Entonces, ¿cómo es posible que él lo haya escrito? Bueno, no es ninguna contradicción ni ningún error en la Biblia. Es una explicación bastante lógica. Por ejemplo, si usted lee Mateo, va a encontrar que en el capítulo 1 y capítulo 2 se narra el nacimiento del Señor Jesús. Así que ciertamente Mateo no estuvo ahí. ¿Cómo sabe Mateo cómo sucedieron las cosas? Bueno, seguramente preguntó, investigó, algunos les dijeron, le contaron acerca de la historia y así escribe Mateo el capítulo 1 y el capítulo 2. Después en el capítulo 3, Mateo habla acerca de Juan el Bautista, del bautismo del Señor, pero esta información como tal era de dominio público. La gente lo contaba, lo pasaba de boca en boca. Inclusive es posible que Mateo haya estado presente cuando sucedió esto. ¿Por qué? Porque era una zona cercana donde él estaba. Así que sin necesidad de seguir al Señor, Mateo se pudo haber enterado de Juan el Bautista y del bautismo del Señor Jesús. Después en Mateo 4, el capítulo 4, se nos habla acerca del inicio del ministerio del Señor. Y tampoco entra en contradicción. Mateo no necesitaba ser seguidor del Señor para enterarse de que había un maestro, un rabí llamado Jesús, que era de Nazaret, que había comenzado a ganar popularidad, que había comenzado a ganar fama, y necesariamente él no tenía que estar ahí. Simplemente él se pudo haber enterado por las historias o pudo haberlo visto. En fin, para poder escribir el capítulo 4, Mateo no necesitaba ser seguidor del Señor. Después encontramos Mateo 5, 6 y 7, que es lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte.
Y sin ser seguidor necesariamente del Señor, sin ser un discípulo, Mateo bien pudo haber sido de los que estaba ahí en el monte cercano escuchando la enseñanza del Señor. Así que no necesitaba ser discípulo para poder escuchar el sermón del monte, y de esta manera Mateo registra Mateo 5, 6 y 7. Y antes, ya estamos llegando hasta el capítulo 9, pero antes en Mateo 8 y el principio de Mateo 9, Mateo va a narrar acerca de milagros del Señor, de cómo el Señor estuvo haciendo milagros, cómo levantó un muerto, cómo sanó a un leproso, varios milagros que el Señor estuvo haciendo. Y reitero, para poder enterarse de esta situación, Mateo no necesitaba ser discípulo del Señor de tiempo completo. Simplemente se pudo haber enterado. Recordemos que el oficio de Mateo era cobrador de impuestos, por lo tanto tenía contacto con muchas personas, y posiblemente cuando la gente estaba ahí en la plaza o formados para cobrar los impuestos, hablaban acerca de Jesús, hablaban acerca del Señor, y ellos decían: ya te enteraste que Jesús sanó a un leproso, ya te enteraste que Jesús hizo esto, ya te enteraste de lo último que predicó, de lo último que enseñó, de lo último que dijo Jesús. Y entonces ese contacto con la gente también hizo que Mateo escuchara y supiera acerca del Señor Jesús. Así que para el capítulo 9, cuando Mateo recibe el llamado, este cobrador de impuestos solamente necesita una palabra: sígueme. Solamente necesita eso para seguir al Señor. ¿Por qué? Porque en su cabeza, hace semanas o tal vez hace meses, las enseñanzas del Señor Jesús ya han estado haciendo eco, porque lo ha estado escuchando. Tal vez en sus días libres fue y escuchó al Señor Jesús. Tal vez mientras está, reitero, cobrando impuestos, está escuchando acerca de lo que Jesús ha hablado, de lo que Jesús ha hecho. Tal vez incluso lo ha visto pasar por la plaza. Entonces Mateo ha visto, ha escuchado y sabe del Señor Jesús poco a poco. Y cuando finalmente el maestro de Galilea se detiene, lo llama y le dice: Mateo, sígueme. Mateo efectivamente lo deja todo y va en pos de aquel que puede cambiar su vida. Ahora bien, ¿es posible saber cuál fue el momento, cuál fue la situación o la circunstancia que inclinó el corazón de Mateo para seguir al Señor? ¿Es posible? Y la respuesta es sí, sí es posible. De hecho, en los 3 evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, antes de que se registre el llamamiento de Leví, que también, reitero, después se llamaría Mateo, en los 3 relatos antes sucede exactamente el mismo suceso. Los 3 evangelios, justo antes de que Mateo sea llamado, registran el mismo suceso. Nosotros lo conocemos como la situación cuando un paralítico es bajado por los 4 amigos. ¿Se acuerda de esa historia? Usted lo puede encontrar en Mateo, ahí donde está leyendo, capítulo 9, versículo del 1 al 9. No lo vamos a leer en este momento, Mateo 9, del 1 al 9. Usted puede leer esa historia, pero más o menos si la ha leído se acordará de ella. Nos dice que estando Jesús llegó a esa ciudad y se entró a una casa para hablar, para predicar. Y como la gente se enteró que el Señor había llegado, entonces dice que las multitudes se agolparon y llenaron por completo la casa, casi como el día de hoy esta iglesia, casi. Tal vez menos en la ocasión que el Señor estaba ahí predicando. Pero dice que había muchísima gente, de tal suerte que no se podía entrar ya a ese lugar. Entonces el relato nos dice que había 4 amigos y un paralítico que querían ver al Señor Jesús porque querían que el Señor sanara al paralítico. Pero como no podían pasar, los amigos se las ingenian, dicen que llegan a la parte de arriba, al techo del lugar, abren un hoyo y bajan al paralítico a través de unas cuerdas. Y cuando el Señor ve al paralítico que está siendo bajado y ve, dice el relato, la fe de los amigos, entonces ¿qué es lo que dice el Señor? Dice el relato que voltea el Señor con el paralítico y le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y el relato continúa diciendo que en ese lugar había unos fariseos que interiormente, en su mente, en su corazón, ellos dijeron: ¡qué blasfemia! ¿Cómo este tipo llamado Jesús se pone a perdonar pecados? Para perdonar pecados solamente puede hacerlo uno, solamente Dios. Y dice el relato que como el Señor conocía lo interior de ellos, voltea y les dice: ¿qué es mayor? ¿Qué es más grande? Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y el Señor continúa el relato, le dice: pero para que ustedes conozcan que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados,
Voltea con el paralítico y le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y fue lo que aconteció, y el relato termina diciendo que la gente estaba asombrada y maravillada por el milagro que había acontecido. Como les decía, la historia es bastante conocida. Incluso pudiera parecer que sucedió cerca del lugar donde Mateo tenía su mesa de impuestos. Tal vez fue incluso a un lado de donde estaba Mateo. Así que posiblemente Leví y Mateo se enteró de primera mano de lo que estaba pasando, de lo que pasó, o incluso también es posible que él fuera testigo de lo que pasó. Entonces, ¿qué sucedió en esa historia? En esta situación que el paralítico es sanado, que terminó de convencer a este cobrador de impuestos que solamente necesitó una palabra: sígueme, para seguir al Señor. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en esta historia? ¿Qué tiene esa historia de especial para que posteriormente, de manera inmediata, Mateo siguiera al Señor? ¿Qué fue? Y algunos podríamos decir: bueno, el Señor sanó a un hombre paralítico. ¿Que no acabas de leerlo? ¿Que no eso es suficiente para que Mateo, cuando escuche al Señor decir sígueme, se levante y lo siga? ¿Que acaso eso no te vale? ¿No es suficiente? Y tengo que decirles que pues la verdad no. De hecho, como les decía, Mateo, que ha estado escuchando las cosas, podemos verlo en Mateo capítulo 8, es decir, el capítulo anterior. En este capítulo Mateo relata diferentes milagros que ya ha escuchado o tal vez incluso ya ha visto que el Señor ha hecho. Por ejemplo, en Mateo 8 nos encontramos que Jesús sanó a un leproso. Nos encontramos que el Señor Jesús sanó al siervo del centurión. Nos encontramos en Mateo 8 que Jesús sanó a la suegra de Pedro. También finalmente encontramos en Mateo 8 la liberación de los endemoniados gadarenos. Entonces, Mateo no es ajeno al poder y a los milagros del Señor Jesús. Entonces, ¿qué fue diferente? ¿Qué cambió? ¿Qué fue distinto en este milagro del paralítico? ¿Qué fue lo que hizo diferente el Señor Jesús en esta ocasión? Que finalmente Mateo, cuando recibe el llamado y el Señor le dice sígueme, lo siguió. ¿Qué fue diferente? Pues si usted es un lector atento, si usted recuerda bien la historia, es muy probable que ya sabe cuál fue la diferencia entre los milagros previos y este que acaba de acontecer. Pero si no lo vio del todo, acompáñeme por favor ahí en su Biblia, Mateo 9, versículo 2, ahí donde estamos, Mateo 9, versículo 2. Y dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí quiero hacer una pregunta: ¿cuál era la necesidad de este hombre paralítico a quien sus amigos bajaron en un acto único en la Biblia? ¿Cuál era la necesidad de este hombre? Y a veces nuestras respuestas suelen ser rápidas, ¿no? Decimos: bueno, si es paralítico, lo que necesita es caminar de nuevo, ¿no? Podemos llegar a pensar eso. Bueno, si lo están llevando 4 amigos, si lo están bajando, si es paralítico, que el relato nos lo está diciendo, entonces necesita caminar. A veces nosotros pensamos de esa manera, pero el Señor Jesús, que ve más allá, Él mira a este hombre que está bajado desde el techo en una camilla y se da cuenta que más que una necesidad física, este paralítico no necesita piernas restablecidas. No, eso no es lo que necesita, sino que lo que realmente necesita es el perdón de Dios. Por eso el Señor inicia diciéndole esto: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esa tarde, cuando aconteció todo esto, si el relato hubiera terminado ahí, diciéndole el Señor al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, les puedo asegurar que ese hombre se habría ido contento a su casa. Porque eso era lo que ese hombre necesitaba, el perdón de sus pecados. La Biblia no nos dice por qué estaba paralítico. El hombre no nos dice qué fue lo que pasó, no nos dice si quedó paralítico por algún accidente, no nos dice si quedó paralítico por alguna enfermedad, o si había incluso nacido paralítico. No nos dice el relato por qué este hombre era paralítico, pero sí conocemos el pensamiento de la gente en esa época. El pensamiento era más o menos este: si el hombre hubiera sido un hombre sano y luego hubiera quedado paralítico, la gente muy probablemente pensaría que habría sido castigado por alguna situación, era un castigo de Dios. Ahora, si el hombre hubiera nacido paralítico, la gente habría pensado que nació paralítico por un pecado de sus padres.
Así que como fuera el caso, el pensamiento popular, el pensamiento de la gente concluía que estaba paralítico por castigo de Dios. Eso era lo que la gente pensaba, eso era lo que la gente solía pensar. De hecho, encontramos un ejemplo de esto en el Evangelio de Juan, no vamos a leerlo, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, donde nos dice que el Señor iba caminando y encontraron ahí a un ciego de nacimiento. Y entonces unos hombres se le acercaron y le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué? Porque el pensamiento general, el pensamiento popular de la gente era que si te pasaba algo malo, que si te enfermabas, que si quedabas paralítico, ciego o cualquiera de estas circunstancias, Dios te estaba castigando por algún pecado que habías cometido. Y de hecho muchas veces ese pensamiento sigue vigente hasta nuestros días. Muchas veces nosotros pensamos que algún hermano, alguna hermana, alguna persona que conocemos está pasando por alguna situación difícil, por alguna enfermedad, por alguna pérdida, porque seguramente ofendió a Dios, porque seguramente Dios lo está castigando por lo que hizo, por lo que pensó, por lo que dijo. Pero la verdad es que las cosas no suceden así. Regresando al paralítico, este hombre tenía no solamente que vivir con su condición reducida de ser paralítico, de no poder caminar y todas las complicaciones que eso conlleva. No sé si alguna vez alguno de ustedes se ha lastimado alguna pierna, inclusive ha tenido que tener algún yeso, pero es complicado, es difícil no poder subir una escalera, no poder levantarse a caminar, no sé, 20 metros, que es lo más común, sin hacer un gran esfuerzo. Es difícil. Y estamos hablando solamente quizá de una pierna enyesada. Ahora imagínense de una persona paralítica. Entonces este hombre había tenido que aprender a vivir con eso, pero también tenía que vivir con el rechazo de las personas, porque lo veían como un hombre que era castigado por Dios, condenado a ser paralítico por causa de su pecado. Entonces comienza a tener más sentido que en cuanto bajan a este hombre, lo primero que el Señor le dice no es levántate y anda, sino que lo que le dice este hombre le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque eso era lo que necesitaba, no caminar. No obstante, también recibió la sanidad de su cuerpo. Así que un hombre en esta tarde, en ese lugar, imagine usted el cuadro, vemos a un hombre vemos a un hombre rechazado, cargando una marca de separación, una marca de desprecio, alejado de sus hermanos por su condición. Y aquí una pregunta: ¿hablamos del paralítico o hablamos de Mateo? O quizá hablamos de ambos. Si Mateo estuvo presente en ese lugar, en esa tarde, es posible que solamente Mateo pudiera entender y pudiera identificarse con el paralítico. No en la enfermedad, no estoy hablando de eso, pero sí en la forma en que el paralítico y Mateo eran tratados. Odiado por sus hermanos judíos, rechazado por un pueblo separado de su religión judía. Era un paria de Israel, tanto el paralítico como Mateo. Y entonces cuando ve el trato que el Señor tiene con este hombre, con este paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Quizá Mateo se pregunta: ¿es eso posible? Los pecados como recaudador de impuestos, como traidor de Israel, como ladrón, como estafador, y quizá muchos otros pecados más en la vida de Mateo. Y entonces Mateo se pregunta: ¿es eso posible? ¿Es posible que Dios perdone mis pecados? Y tal vez este publicano, Mateo, se quedó pensando tan profundamente en esto que ni siquiera escuchó el resto de la conversación entre Jesús y los fariseos. Pero esos pensamientos son interrumpidos cuando de repente él voltea y mira que el paralítico se está levantando. Y como dice el relato, toma su camilla y sale en medio de la multitud y se va a casa. Y es entonces ahí, pienso yo, que Mateo por fin la ve. Que Mateo vea en ese momento la gloria de Dios que nos justifica, la gloria de Dios que perdona nuestros pecados. Y en silencio este hombre, Mateo, regresa a su mesa de los impuestos mientras continúa haciéndose esa misma pregunta una y otra vez. ¿Es posible ser perdonado de mis pecados? ¿Es posible ser perdonado? ¿Es posible? Y quiero realmente a ustedes hacerles esta pregunta en esta mañana para continuar con el siguiente punto. ¿Es posible que sus pecados sean perdonados? ¿Qué dicen ustedes?
La respuesta debe ser sí. Nosotros como creyentes pensamos y sabemos que el Señor puede perdonar nuestros pecados y salvarnos de toda condenación. Es parte de nuestra fe como creyentes. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque la gloria de Dios nos justifica. Y eso es el mensaje de esta mañana, la enseñanza que debemos recordar en esta mañana. Si usted va a recordar algo en este momento, es esto: que la gloria de Dios nos justifica. No vaya para allá, pero anote por favor esta cita. Lo va a encontrar en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra justificación o justificados significa hacer justo. Y en el contexto cristiano, la palabra justificación significa que Dios nos declara justos delante de Él. Esto es justificación, que Dios nos mira y a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestro pasado, de todo lo que hemos hecho mal, del pecado, reitero, a pesar de todo eso, Dios nos mira y Dios nos declara justos delante de Él. Eso es la justificación. No obstante, hay dos puntos que no tiene usted que olvidar, que no tenemos que olvidar. El primero es que, como dice la Biblia, delante de Dios no hay justo ni aún uno. Romanos 3, del 10 al 11 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. Eso es algo que no debemos olvidar. Y como segundo punto que debemos recordar siempre es que somos justificados no por nuestras obras, no porque seamos buenos, no porque lo querramos, no porque lo deseemos con todo nuestro corazón, no porque cumplamos una ley, no. Somos justificados delante de Dios. El Señor nos justifica por el sacrificio de su Hijo, por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. El mismo libro de Romanos, pero ahora en el capítulo 4, versículo 25, dice: el cual, está hablando acerca del Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, sí, como leíamos, nosotros somos justificados, pero esa justificación no fue gratuita como algunos suelen pensar, no. Si bien es cierto que nosotros como tal no tuvimos que pagar nada, nuestra justificación no fue gratis. Hubo un pago que se tuvo que hacer, hubo un sacrificio, el del Hijo de Dios en la cruz, que Él pagó el precio para que nosotros ahora seamos justificados delante de Dios. Pero regresemos a nuestra historia y volvamos a la mesa de los impuestos con nuestro amigo Mateo, donde lo dejamos. Él acaba de ver este milagro de este hombre paralítico y cómo el Señor primero, no debemos olvidar el orden, primero perdona sus pecados y después le sana y le restaura a poder caminar de nuevo. Y Mateo ve algo, Mateo ve que la gloria de Dios nos justifica, la gloria de Dios perdona nuestros pecados. Y está él pensando en esto, está intentando regresar quizá a su trabajo, está intentando acomodar sus papeles, cuando se da cuenta de algo. A unos metros de distancia, caminando, ¿quién creen que viene? El Señor Jesús. Viene caminando, parece que directamente hacia Mateo. Mateo no puede creerlo, tal vez simplemente es una coincidencia, tal vez simplemente Jesús va a pasar cerca de ahí. No sería la primera vez, pero el Señor viene de alguna manera, piensa Mateo, directamente hacia él. El cobrador de impuestos apenas si puede mirarlo de frente, finge acomodar algunos papeles y hacer algunas cuentas mientras el maestro continúa acercándose y mirándolo. Y en ese momento, antes de que el Señor llegue directamente con Mateo, se cruza un grupo de algunos fariseos, tal vez 3, 4, 5 fariseos. Ya sabe, simplemente llegan ahí. Y entonces uno de los fariseos, estando ahí cerca de Mateo, cerca del cobrador de impuestos, dice algo como esto: estos cobradores de impuestos son despreciables, ¿no es verdad, Rabí? Tal vez algo así dice uno de estos fariseos, se lo dice al Señor Jesús. Y Mateo
Yo no sé ustedes si fueran Mateo cómo se sentirían, pero seguramente Mateo siente esas palabras como un cuchillo helado en el corazón. Le acaban de llamar despreciable y Mateo está acostumbrado a que lo insulten. Mateo está acostumbrado a que no sea bien visto, pero se la acaban de decir delante del Maestro, delante del Señor Jesús. Y yo no sé ustedes, pero uno nunca termina de acostumbrarse a que lo estén insultando, por mucho que lo insulten constantemente. Y tal vez Mateo le duele, queda herido por estas palabras. Y en ese momento, como el Señor ya es popular y está ahí en la plaza, se comienza a juntar cierto número de personas. Después de todo, hace algunos minutos acaba de sanar el Señor a un paralítico. El rumor se corrió por el lugar y ahora en la plaza comienza a haber 20, 40, 60, 100 personas, tal vez más. Y entonces el Señor Jesús decide que va a contarles una historia a los que se acaban de congregar en ese lugar. Y Él comienza a contarles una parábola. Usted puede encontrar esta parábola en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Y Él comienza a contar la parábola y Él dice, el relato de hecho nos dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, a los fariseos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Hasta ahí vamos a leer en este momento. Los fariseos que estaban ahí presentes, que escuchaban la historia, seguramente pensaron, bien, esta historia comienza bien, habla de un fariseo. Pararon sus cuellos, acomodaron sus sombreros, estaban siendo aludidos, sonrieron complacidos por la historia. Va a haber un fariseo, seguramente va a ser el héroe de la parábola. Después de todo, los fariseos eran casi héroes para la gente. Era un fariseo contra un publicano. ¿Qué posibilidad tenía un publicano contra un fariseo? Ninguna. Este publicano de la historia ni siquiera va a saber lo que le pegó. Recordemos que para ese momento los fariseos eran vistos como los campeones de la ley, eran fieles cumplidores con los mandamientos, eran personas de celo, tenían una religiosidad sin paralelo, eran la élite de los grupos religiosos de Israel. Y el relato dice que estaba un fariseo y un publicano. Y Mateo, cuando escucha ahí un publicano, tal vez pensó, este es buen momento para irme. Este es buen momento para levantarme, moverme, irme de aquí, pero ¿cómo me voy? La mesa está enfrente, el Jesús está aquí a un lado y toda la gente me está viendo. ¿Cómo me voy a mover sin que la gente no se dé cuenta de que me estoy yendo? Pero en ese momento, cuando el Señor dice, y un fariseo, Mateo escuchó algo distinto. No fue algo como, y un fariseo, como con un tono de superioridad. No. No fue lo que dijo el Señor Jesús. Ni tampoco dijo, y un publicano, como burlándose o despreciando al publicano. No. La palabra, cuando el Señor dice un publicano, Mateo nota algo diferente. Dice, quizá estoy loco, piensa Mateo, pero Jesús lo dijo como con cierto tono de amor. Pero estoy imaginando cosas, dice Mateo, mejor voy a poner atención a la historia, voy a poner atención a la parábola. Y el Señor continúa su historia y dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Para los fariseos que estaban ahí presentes, la historia se pone mejor. El Señor está hablando ahora de un fariseo modelo, de un fariseo entre fariseos, de un fariseo de los buenos. Dice el fariseo que no es ladrón, que no es injusto, que no es adúltero. Estas 3 actitudes, estas 3 situaciones forman parte del decálogo de las leyes judías, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? No robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. 3 de los 10 mandamientos, este fariseo dice que los cumple a cabalidad. Él realmente cumple la ley de Moisés. Solamente por poner un ejemplo dice 3, para no gastar más tiempo en decir que cumple toda la ley. Después dice que no es como este publicano. Y debemos recordar que el pueblo considera a los publicanos, a los cobradores de impuestos, como traidores, como personas indeseables. Casi es una cuestión patriótica, podríamos decir. El publicano está diciendo, gracias Señor, porque no soy como este vendepatrias, no soy como este publicano.
Y además dice, continúa en su oración diciendo, ayuno 2 veces por semana. Ahora, esto realmente, si lo anterior no nos había dejado, como dicen por ahí, con el ojo cuadrado, esto debe realmente sorprendernos. ¿Por qué? Porque la ley solamente establece de manera obligatoria un ayuno al año. La ley de Moisés establece de manera obligatoria para los judíos solamente un ayuno en todo el año. Pero este fariseo dice que él ayuna 2 veces por semana. Eso, haciendo cuentas, son más de 100 ayunos al año. Más de 100, cuando la ley solamente pedía 1. Este fariseo no solamente cumplía la ley, sino que la llevaba al extremo, hacía de más. De ser necesario, hacía más para ser justo, según su perspectiva. Finalmente declara que él da diezmo de todo lo que gana. Y esto también es sorprendente porque muchos judíos, como hasta el día de hoy cuando se habla de dinero, buscaban la manera, sí, para dar su diezmo, pero con cuentas chuecas. Decían, bueno, le ajusto aquí, le muevo acá, y veían la manera de presentar un diezmo reducido, un diezmo ajustado, un diezmo que realmente no era diezmo. Pero no, este fariseo dice que él daba el diezmo, y no solamente daba el diezmo, sino que dice que daba el diezmo de todo lo que ganaba. Entonces aquí nos encontramos realmente, en pocas palabras, con un héroe del judaísmo, un verdadero hombre justo, pero reitero, según su parecer. El Señor continúa el relato diciendo, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El templo, si usted recuerda, estaba compuesto por diferentes secciones. En el centro estaba el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, y solamente una vez al año. Después se encontraba el lugar santo, donde solamente tenían acceso los sacerdotes, es decir, no cualquiera podía entrar a esa zona. Después se encontraba lo que se conocía como el atrio de los judíos, una zona donde, como su nombre lo dice, solamente podían entrar los judíos. Y finalmente alrededor estaba el atrio de los gentiles, que era como la zona más turística, por decirlo de alguna manera, una zona donde todos o casi todos podían entrar, el atrio de los gentiles. Y el relato parece dar a entender que si bien este cobrador de impuestos no se quedó en el atrio de los gentiles, es decir, en la primera zona, tampoco se atrevió a entrar ni siquiera hasta el atrio de los judíos. Se quedó, al parecer, simplemente en la puerta, entre el atrio de los judíos y el atrio de los gentiles. Se quedó, como dice el relato, a la distancia, a lo lejos, porque no se sentía digno, porque sabía que era un pecador, porque sabía que le había fallado a Dios, que no cumplía la ley, que no era lo suficientemente bueno, que no era lo suficientemente justo para presentarse delante de Dios. Así que a la distancia, dice el relato, que lo único que este hombre hacía era golpearse el pecho en el corazón y decirle a Dios una versión resumida de una oración que podemos encontrar en el libro de los Salmos. Anote, por favor, es el Salmo 51, versículo 1, 2 y 3, que dice de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ni siquiera dice la oración completa, ni siquiera yo creo que este publicano se siente digno de decir completa esta oración, así que hace una versión resumida, y lo único que suele decir es: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y me pregunto, ¿qué pensaría Mateo al escuchar la historia? ¿Será posible que Mateo, este cobrador de impuestos, alguna vez haya estado en el templo en la misma situación que el publicano de la historia? En la entrada del atrio de los judíos, orando, golpeándose el pecho y diciéndole solamente a Dios: sé propicio a mí, Dios, que soy un pecador. Y si fuera así, si fuera el caso, si Mateo alguna vez lo hubiera hecho, ¿cómo podría ser posible que Jesús lo supiera? Tal vez se pregunta Mateo. Y entonces Mateo se concentra completamente en la historia. Y hasta este punto de la parábola no hay sorpresas. Hay un fariseo, hay un publicano, hay alguien que es justo según su propio juicio, que es el fariseo, y hay un pecador delante de Dios.
Pero pregunta para ustedes, ¿solamente hay un pecador delante de Dios en la historia? ¿Cuántos pecadores hay? 2, no 1. El fariseo también era pecador, solamente que no lo reconocía. Y es entonces en el final de la historia, como era el Señor, da un giro inesperado a lo que la gente pensaría que iba a ser el final. Y Él dice lo siguiente, en el último versículo, Lucas 18:14. Dice, os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La sorpresa de los que oyen la parábola no se hace esperar. Tal vez hay un murmullo ahí en la situación. Hay gente que dice, ¿cómo? La historia no tenía que haber terminado ahí. El Señor le da el giro a la historia y la gente se sorprende. La sonrisa se borra del rostro de los fariseos. El Señor los había estado alabando, los había estado poniendo como héroes, como los buenos. Pero cuando el Señor termina su historia de esta manera, ellos terminan básicamente como los villanos, como los mal parados del cuento, de la parábola. Y la respuesta del publicano llamado Leví es resuelta en un instante, se resuelve su duda. ¿Puede Dios perdonar mis pecados? La respuesta es sí, claro que sí. Mateo, el Señor puede perdonar tus pecados. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios nos justifica. Porque la gloria de Dios perdona nuestros pecados. Y es entonces que sucede. Es ahí justamente cuando sucede, en medio de tanta agitación, en medio de la gente murmurando, diciendo, sorprendida por la situación, sorprendida por el final de la parábola, en medio de estos fariseos enojados, que el Señor se acerca los 2 metros que le faltaban, voltea y mira detenidamente a Mateo y le dice, Mateo 9:9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Cómo no levantarse y seguirlo? Pregunto yo. ¿Cómo no levantarse? ¿Cómo Mateo no iba a poder levantarse y seguir al Señor después de lo que el Señor acaba de contar, después de lo que el Señor acaba de decir? Mateo lo supo, sus pecados podían ser perdonados, su vida podía ser transformada. La gloria de Dios nos justifica, la gloria de Dios perdona nuestros pecados. Y por eso este hombre, Mateo, decide dejarlo todo y seguir al Señor al instante. Como leíamos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Y hoy en día, el Señor sigue buscando a los Leví, a los Mateo de nuestro tiempo. Aquellos que con un profundo vacío en el corazón saben que necesitan ser perdonados por Dios. Saben que no pueden hacer nada para ser salvos. Y saben que necesitan un Redentor. Esos hombres y mujeres que esperan la gloria de Dios que nos justifica, que esperan la gloria de Dios que perdona pecados, y el mismo llamado que el Señor le hizo a Mateo hace casi 2000 años, es el mismo llamado que sigue vigente para aquellos que esperan al Señor. Sígueme. Y me encanta este versículo, Isaías 1, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor Jesús invitando a los Mateo y a los Leví que se preguntan, así como ese cobrador de impuestos hace 2000 años atrás, ¿mis pecados pueden ser perdonados? Y la respuesta del Señor es la misma desde el tiempo de Isaías, desde el tiempo de Leví hasta nuestros días. La respuesta es la misma, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Con eso termino. Si a usted le gusta quizá leer libros o ver películas o quizá ver series de televisión, hay un elemento que es poco común, pero suele suceder: la transformación del héroe en un villano. No es generalmente una historia que se cuente siempre, pero llega a suceder.
Ese personaje que juró proteger, que juró ayudar, que juró liberar, el bueno de la historia, que por alguna situación, alguna tragedia, alguna tentación, algún error, alguna pérdida, termina convirtiéndose en el villano de la historia. No voy a poner ejemplos, pero seguramente usted conoce alguna historia en algún libro, alguna película que ha pasado así. Y pensando en esto, quisiera hacerles una pregunta. ¿Puede un cobrador de impuestos convertirse en un fariseo? Repito, ¿puede un cobrador de impuestos convertirse en un fariseo? Lamentablemente la respuesta es sí, sí puede. En la Biblia encontramos el siguiente pasaje que el Señor habla a algunos diciendo en Marcos capítulo 2 versículo 17. Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ese era el mensaje del Señor. Pero, ¿qué sucede cuando los enfermos comienzan a comportarse como los sanos? Quizá usted conozca, o tal vez usted sea una persona de esas que cuando están enfermos, ruega por un medicamento, por un tratamiento, por algo que les quite el dolor. Pero cuando comienzan a sentirse mejor, entonces ya no siguen la dieta, ya no siguen el tratamiento, ya no se toman el medicamento, ya no se toman las inyecciones o se aplican las inyecciones, porque ya se sienten bien. Lamentablemente en el ámbito espiritual sucede muchas veces lo mismo. Comenzamos como publicanos, sí, como Mateo, sí. Somos cobradores de impuestos, somos los que el Señor ha llamado e iniciamos nuestro caminar con Él agradecidos, sabiendo de dónde el Señor nos ha llamado y de dónde nos ha sacado. Pero cuando pasan los años, nuestro agradecimiento se convierte en orgullo. Ya no estamos agradecidos, ya no somos más el cobrador de impuestos que a lo lejos se golpea el pecho pidiéndole al Señor perdón. No, ahora nos hemos convertido en el fariseo, que dice: Señor, te doy gracias porque no soy como él, como ella, como este, como aquel, como esta iglesia, como estos de aquí, como estos de allá. Señor, gracias porque yo soy bueno. Olvidamos de dónde el Señor nos ha rescatado. No vemos el favor y la gracia de Dios como algo que no merecemos, sino todo lo contrario. Vemos eso como que el Señor tiene la obligación de darnos, tiene la obligación de responder nuestras oraciones, porque somos hijos del Rey, porque somos príncipes y princesas, y el Señor tiene que someterse a nuestras palabras y a nuestros decretos. Y nos convertimos en fariseos después de haber sido publicanos. Pero ¿hay alguna manera de no perdernos en este orgullo? ¿Hay alguna forma de evitar convertirnos en fariseos? La respuesta es obvia, la respuesta es sí. De hecho, es Mateo mismo, Leví, este cobrador de impuestos, el que nos da la clave. Acompáñame ahí en su Biblia, por favor, un capítulo adelante, Mateo 10. Mateo 10, vamos a leer el versículo 2 y parte del versículo 3. Y aquí Mateo hace la primera lista de los discípulos del Señor, la lista de los 12. Y Mateo dice lo siguiente cuando los comienza a nombrar. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, y aquí está la clave, Mateo, y luego ¿qué dice? El publicano. Mateo, el publicano. Mateo es quien escribe este relato. Él es quien está realizando el listado, y cuando llega su turno de ponerse en la lista, él no se olvida de colocar el lugar de donde el Señor lo ha sacado. Él escribe Mateo, el publicano. En las otras listas de los discípulos que podemos encontrar en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, no se menciona el pasado de Mateo, no se menciona el pasado de Leví. Pero Mateo en su Evangelio no desea dejarlo en el olvido. Habría sido fácil, ¿cierto? Él es el que está escribiendo, así que nadie se habría enojado, nadie habría objetado. Después de todo, reitero, él es quien está escribiendo el Evangelio. Él simplemente pudo haber escrito Mateo, listo, vámonos, y el que sigue. Pero no. Mientras que Lucas y Marcos no mencionan Mateo el publicano, Mateo en su propio Evangelio, cuando él mismo hace el listado, no se olvida de colocar Mateo el publicano. ¿Con qué objetivo? Dos objetivos.
El primero, para él, no olvidar jamás de dónde el Señor lo ha llamado. Me imagino que cuando él escribe Mateo, el publicano, era para que cada vez que él lo leyera, o alguno de los hermanos de la iglesia, o cuando lo leyeran en público, él siempre recordara de dónde el Señor le había llamado. Y de esa manera evitar que el publicano se convirtiera en fariseo. Y objetivo número 2, darnos a nosotros un ejemplo de que nunca debemos olvidar de dónde el Señor nos ha sacado. Tal vez han pasado 10 o 15 o 20 o 30 años desde que has conocido al Señor. Y sí, tu vida seguramente ha cambiado. Tu caminar con el Señor te ha convertido en una persona diferente. Ahora eres una criatura nueva, como dice la palabra. Y eso está bien. Pero no debemos nunca olvidar de dónde el Señor nos llamó, de qué problemas nos sacó, de qué situaciones nos rescató, de qué pecado nos libró y nos sigue librando día a día. Debemos siempre recordar que la gloria de Dios nos justifica y que la gloria de Dios perdona nuestros pecados. Finalmente, como último punto, vuelvo a leer Salmo 51, versículo 1 y 2, pero ahora en una versión diferente, la Nueva Traducción Viviente, y con esto termino. Esta traducción dice lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. No olvidemos esto, hermanos, y no olvidemos de dónde el Señor nos ha rescatado. Cierra sus ojos y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, nada podemos ocultar delante de ti, y todos los que estamos aquí presentes hemos sido rescatados de algún lugar, algunos de un pantano más profundo, algunos de un pantano menos profundo, pero todos al final hemos sido rescatados por ti, por tu gloria, por tu poder. Tú nos has sacado de la podredumbre, de la basura, Señor, para llevarnos, como dice tu palabra, a la mesa de los reyes, al banquete de los príncipes. Y te estamos agradecidos por eso. No viene de nosotros, no es por ningún favor nuestro, no es por ninguna cosa que nosotros hayamos hecho, simplemente es por tu gracia. Y así como Mateo, cuando escribió el Evangelio y no olvidó que escribir, Mateo el publicano, que nosotros también nunca olvidemos de dónde, Señor, tú nos has sacado, de dónde, Señor, tú nos has rescatado. Que lo traigamos constantemente a la memoria para estar agradecidos, para estar, Señor, realmente agradecidos con tu gloria que nos justifica, con tu gloria que perdona nuestros pecados. Señor, no permitas que siendo o que habiendo comenzado como cobradores de impuestos, Señor, nos transformemos en fariseos. No permitas que caigamos en eso, Señor. Te lo pedimos, por favor. También te queremos pedir por este domingo, Señor, para que nos lleves con bien a nuestros hogares, nos protejas, nos bendigas nuestros alimentos y nuestras convivencias. Y esta semana, Señor, en nuestras diferentes actividades podamos recibir tu ayuda, tu fortaleza, tu apoyo, Señor. En tus manos nos encomendamos, bendito Señor. Te agradecemos y te pedimos esto. En el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén.